Eterno Buenos Aires es el último trabajo discográfico, no el último trabajo musical, porque he seguido componiendo. Uno tiene esa costumbre de seguir escribiendo, tiene que ver con esa eternidad que yo creo que una cultura tiene. En este caso, la cultura de mi ciudad, que es Buenos Aires. Es un disco íntegramente hecho con el quinteto, con la excepción de 2 temas que están hechos con trío, que son temas que no me pertenecen. Nunca había pasado esto en otros discos míos anteriores, que yo tocara músicas que no fueran de mi autoría. Muestra un Rodolfo Mederos absolutamente maduro, armoniza los temas clásicos del tango, los temas canónicos del tango, que son bellísimos y que tienen posibilidades enormes y que él le saca todo el jugo, digamos, ¿no? Mi cultura empieza, supongo que en el vientre de mi madre, que es como empieza verdaderamente todo. Y esos sonidos que escuchaba ahí y que escuché al haber nacido, y que escuché siempre en realidad, fue el tango. De manera que esta es una música que, más allá de haberla aprendido a través de la práctica constante y de haber tocado por fortuna quizás con los mejores músicos del género, casi que ni sé ya si es una música. Me parece que es una manera de entender las cosas. Es una manera casi de vivir, te diría, ¿no? Va más allá de una partitura, de un tango, de un instrumento. Me parece que el tango en general, en mi caso, es una manera de sentir, de oler, de comer, de hacer el amor, de dormir, de vivir. Yo creo que el tango es una sonata, yo creo. Es más, imagino que si aquellos compositores que inventaron las formas, que inventaron las estructuras, estoy hablando de los músicos clásicos, del período clásico, estoy hablando por ejemplo de Beethoven o de Mozart, yo creo que si hubieran conocido el tango, hubieran compuesto tangos. ¿Por qué son ciertas cosas? No es fácil a veces explicar, ¿no? Lo anecdótico es que el bandoneón fue porque había un vecino que tocaba el bandoneón y un día me puso, yo tenía 8 años, me puso su bandoneón sobre las rodillas al ver que yo había quedado fascinado viéndolo a él tocar, y así de una manera y se fue, por supuesto, no es que me puso una tril y me empezó a enseñar música. Me puso ese bandoneón ahí y se fue, y yo me quedé con esto, y a los 8 años un niño que no tiene prácticamente bloqueos, ni prejuicios, ni morales, empezó a explorar esto como un juego, hasta que después mis padres decidieron que había que organizar esta cosa y legalizarla con un maestro, ¿no? Que ahí empezaron mis problemas. El bandoneón, que lo inventaron los alemanes, y que creo que le dan bastante poco uso, se los robamos y nos apropiamos del bandoneón para nuestra música. Yo creo que tiene un sonido tan melancólico y tan extraño el bandoneón. Tiene un sonido tan particular. Pero los alemanes tienen un concepto del bandoneón distinto. Algo importante habrá pasado, cósmico tal vez, que el bandoneón se apoderó de una manera impensada, tanto por su constructor como por los bandoneonistas de aquella época. Habrá pasado algo, digo, muy importante con el Río de la Plata y con el tango y con las gentes de acá, que prácticamente es un instrumento nuestro. Los alemanes lo vuelven a estudiar e intentan imitarnos, y no se entendería el tango sin este sonido, ¿no? Hay 2 cosas, el sonido por un lado y por otro lado la melodía, por supuesto, el ritmo, pero esa forma de frasear que tiene el tango, que es tan maravillosa y que yo creo que compite con el jazz en pie de igualdad.
yo creo que la música se empezó a apoderar bastante fuertemente cuando yo incluso ya estaba en la facultad, habiendo elegido una carrera que siempre me gustó, una disciplina que siempre me gustó, que era la biología. Mi dualidad es que mientras era estudiante trabajaba como músico profesional para ganarme los mangos que tenía que ganarme. Empezó ahí, en esa época, yo tendría 16, 17 años, empezó la fiebre, descubrí lo que era escribir. Porque hasta ahí yo tocaba el bandoneón, tocaba cosas que otros escribían, tocaba para otros. Pero un día descubrí lo que era consignar en un papel las ideas que yo tenía. Y lo mágico que me resultaba escribir en un tiempo y en un espacio, es decir, en mi casa hoy, y que en otro tiempo, es decir, mañana, otros dedos de otros músicos tocaran esto. Cada vez iba menos a los prácticos de la biología y cada vez escribía más cosas y organizaba más grupos. Hasta que un día me tropecé con Piazzolla en un viaje que hizo él a Córdoba. Yo vivía en Córdoba en esa época, y en ese viaje él descubrió mi trabajo en unas grabaciones muy precarias que habíamos hecho con esta agrupación, se entusiasmó, me felicitó y me invitó a venir a Buenos Aires a seguir trabajando, lo cual era bastante, si lo pensamos, bastante coherente, ¿no? Yo no vine a Buenos Aires enseguida, porque la biología seguía siendo un poco mi objetivo, ¿no? Esto otro me entusiasmaba, pero era como un poco una relación bigámica, ¿no? Pero en una segunda visita, Piazzolla me vuelve a repetir lo mismo, me dice textualmente: y Rodolfo, ¿cuándo dejás la biología y te venís a Buenos Aires? Y yo le dije, lo tengo muy claro, le dije, ¿qué hago con la biología? Y me dice, dejá la biología para los biólogos, vos sos músico. Un atorrante hotel de Buenos Aires, con mi bandoneón, una valija con muy pocas cosas, pero con muchos sueños, ¿no? Con muchas ilusiones. Y no fue fácil, digamos, Buenos Aires no me fue fácil. Como toda gran ciudad, no es fácil desde el punto de vista del afecto. Uno necesita afecto para vivir, más allá del plato de fideo, necesita del afecto, y no lo encontré tan rápidamente. Un amigo, una novia, un compañero, ¿no? No me fue fácil. No me fue fácil tampoco insertarme en el ámbito laboral. Pero bueno, de a poco y con insistencia fui ganando un poquito de espacio. Generación Cero fue una agrupación que yo bauticé, un grupo que tuve con el cual hice 2 o 3 discos, sin pensar que esto generaría lo que después fue generando. En realidad creo que es bastante soberbia la idea de Generación Cero, porque da la idea de que todo empieza ahí y en realidad todo empezó mucho antes. Pero bueno, uno en esas épocas tiene un poco de soberbia, y yo creía que en realidad la alternativa de la música de esta ciudad ya no pasaba tanto por esta música que amo y que he recuperado yo también, sino que pasaba más por eso que después se llamó fusión. Y me llamó la atención, dije, estos tipos están locos. ¿Locos en qué sentido? Locos en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque se tiraban a la pileta buscando un mensaje nuevo en el tango. Fue una propuesta completamente nueva en el tango. Hicieron algunos espectáculos y luego Mozzarini se fue a radicar a París, donde vive actualmente. Estaba en ebullición todo lo intelectual, estaba en ebullición lo artístico. Había una necesidad de libertad del pensamiento y sobre todo, fundamentalmente, una necesidad muy grande de experimentación. ¿Y con qué me iba a fusionar? Y en esos años me iba a fusionar con esta música tan atrayente y tan propia de mi misma generación, que era el rock. Entonces, los grupos que organizaba tenían que ver decididamente con esa orientación. Seguramente no fue bien visto por el tanguero tradicional, como ocurre siempre en todas las cosas. Es decir, cuando hay alguien que avanza, los otros que se han quedado en un esquema están atacando ese avance. Es decir, no es que se trate exactamente de músicos conservadores, sino que se trata de una mentalidad típicamente tanguera, que si bien es cierto, acepta a Salgán, pero no acepta o acepta a regañadientes Piazzolla. La aparición mía
con un bandoneón, pero con el pelo largo y con un morral de cuero y con sandalias, una especie de hippie, me daba el aspecto, un aspecto poco amistoso, digamos, o poco próximo a los músicos de tango. Y en general durante muchos años no me relacioné con ellos, y sí en cambio me relacionaba con otros músicos. Grabar con el Flaco Spinetta, como alguna vez intervine en algunos discos suyos, era más frecuente que de pronto ir a tocar en un lugar nocturno en una orquesta típica. En una oportunidad hace muchos años, yo digo, este tipo está totalmente loco. En un festival de rock, este fue a tocar, dije, este lo van a matar. Y con su cara, viste, que esa carita de póker que tiene Rodolfo, y me había cierta resistencia. Y después se los comió vivo a todos. Yo dije, a este tipo le van a tirar con un pedazo de pasto, un ladrillo. No, pero fíjate vos, los rockeros que de alguna manera, no es que yo defienda a ultranza el rock, tienen a veces cierta apertura. Pero los tangueros, por favor, los tangueros lo aceptan. Pienso que a muchos tangueros la presencia de Rodolfo los debe molestar. Cosa que hable bien de Rodolfo, eso habla bien de él. Podríamos pensar que Piazzolla fue como Celestina, ¿no? Que logró una especie de cópula entre Buenos Aires, la música y yo. Mederos no estuvo en esa idea de imitar a Piazzolla. Por eso justamente te estoy diciendo, el camino de Rodolfo fue un camino muy original. Hizo una cosa más amplia y no especuló con ninguna rítmica especial como para que lo identifiquen. Y Rodolfo Mederos es el continuador de Piazzolla y es uno de los jóvenes que empieza a tomar esta puerta, a entrar por esta puerta y entrar a este mundo que Piazzolla abre con su música. Por otra parte, no es este músico, Piazzolla, el único que produce estímulos importantes en mi trabajo. Muchos otros, y últimamente muchos otros, son los que me estimulan. Por ejemplo, Pugliese. Creo que Pugliese fue una guía, un fundamento, es decir, la parte más tanguera de Rodolfo está, digamos, con esa impronta de Pugliese, pero a partir de allí él expandió todo un universo de música ciudadana. Lo que recibí de Osvaldo me parece que fue la savia más profunda y más genuina del género. Quizás los secretos del lenguaje me hayan venido de Pugliese. Se me conoce por el bandoneón. Tenía 5, 6, 7 años y me había inventado un proyector. En realidad no proyectaba, era una especie de visor, donde yo ponía las historietas de una vieja revista que cortaba y pegaba con engrudo y hacía 2 rollitos, y entonces todos los chicos del barrio venían a leer las historietas que ya habían leído en sus casas, porque todos leíamos las mismas revistas, pero venían al jardín de mi casa, al patio de mi casa, a ver cómo ese rollito pasaba por un visor y todos leían eso amontonándose. Esa era una especie de necesidad de fabricar esta cosa del ensueño, de la magia. La práctica de la música de cine a uno lo lleva a situaciones de exigencias donde la imaginación es fundamental. La música de cine tiene un condicionamiento. Lo que uno escriba tiene que funcionar para esa imagen, no es una música libre. Las Melodías de Saturno fue una película que se rodó en París íntegramente, dirigida por Hugo Santiago, un talentosísimo director argentino radicado en Francia hace muchos años, y para la cual fui convocado como protagonista. Fue mi primer trabajo, como diríamos, importante y prolongado. Tenía la idea de la fusión con el rock, con el jazz y el tango y toda esta cosa. Entonces mis grupos eran así. La exigencia técnica para esta película, técnica y estética, fue absolutamente distinta. La agrupación musical para la que tuve que escribir era muy lejana a la que yo estaba habitualmente a usar, y la propia música que tuve que trabajar
era absolutamente distinta, lo cual a mí me llevó a un extremo de exigencia, pero en ese extremo de exigencia también me encontré con otro Mederos que era desconocido y que podía ser una música impensada, de manera que si no hubiera ocurrido esta película, quizás muchas de las músicas que vinieron después mías, quizás Eterno Buenos Aires hubiera sido distinto. Yo nunca fui un estudiante, ¿cómo decirlo?, de 10, ¿no? En general creo que siempre me molestó y me sigue molestando lo organizado, pero lo organizado de una manera casi militar, ¿no? El maestro nunca me explicaba para qué era eso y cuál era el beneficio de esto, ¿no? Me resultaba bastante impuesto, y todo lo que sea impuesto a mí me produce un rechazo. Entonces mis estudios no eran de un alumno muy aplicado. En realidad yo de oído tocaba, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacer las escalas? Me preguntaba yo cuando tenía 10 años, ¿no? Desconocía que él no había sido buen alumno. Cuando yo estaba en el Conservatorio de Música Popular, por la organización de conjuntos de cámara o conjuntos de tango que él hacía, yo averiguaba, hablaba con la gente sin que sepa Rodolfo, espiaba algunas clases sin que sepa Rodolfo. No para vigilarlo, sino para chusmear un poco, esa es la palabra. No, un hombre de una gran paciencia, de un sentido cordial con los alumnos. Intento que no se domestiquen, intento que no... Me gusta que me contradigan, porque en esa contradicción está la riqueza, y creo que ahí surgen las verdaderas cosas. Me parece que esta cuestión pedagógica que me atrapa muchísimo y que me encanta porque me produce mucha vitalidad estar con la gente más joven, y me encanta trasladar algo de la experiencia que uno ha hecho en esta vida, me mejora también en lo personal, yo creo. No es que me haga aprender más música, pero me parece que la aprendo de otra manera con ellos. Estuve muy feliz cuando nació mi hijo y estuve muy triste cuando murió mi padre. Digamos, pareciera que la vida y la muerte son como, en definitiva, como polos, ¿no? Creo que en ningún caso estaba tocando, pero da lo mismo, porque en realidad uno está tocando siempre. En el caso del nacimiento de mi hijo, hay una música que le hice y que llamé Un tanguito para Valentín. Está en algún disco anterior. En cambio, para la muerte de mi padre no existe ninguna obra, digamos, en este sentido, pero me parece que hay como una melancolía presente en todas las obras, yo creo. Y me parece que las partes más íntimas de las músicas que escribo, por ahí podrían estar relacionadas con esta ausencia también. Parece que soy un desesperado buscador de una cosa mejor, de una sociedad mejor, de una vida mejor, no la vida que es mejor porque es más cara, sino una vida mejor porque es más justa. No para mí, digo, para la gente. De una música mejor, de una música mía mejor, de una música mejor en general. De esas mejoras que tienen que ver en realidad con la gente, creo. Rodolfo Mederos es un tipo maravilloso como ser humano y como artista es un tipo que nos ha regalado mucha buena música. Es un tanguero, investigador, buscador, creador, y un tipo con una sensibilidad especial para tocar ese instrumento que lo que necesita justamente son músicos de una sensibilidad especial. Si no, es muy difícil tocar el bandoneón. Es un buen cebador de mate, te digo lo primero. No sé qué coche tendrá ahora, cuando actuamos tenía un Citroën que con viento a favor iba a 40 kilómetros, con viento en contra había que
había que empujarlo, ¿no? Bueno, es una excelente persona, un gran tipo, un gran maestro en cuanto a la enseñanza, y un tipo que se la jugó. Y se la sigue jugando. Y es una presencia, es como abrir la ventana que entra un poco de aire fresco para la música argentina. Son muchas cosas que uno quiere decir. En realidad uno viene diciendo cosas con su instrumento también, ¿no? De todos los valores que uno puede entender en el ser humano, el conocimiento, la cultura, el poder económico, la juventud, pero me parece que la fundamental de todas es la sensibilidad. Yo creo que quien pierde sensibilidad o quien no atesora la sensibilidad con la que ha venido al mundo, quien la fue perdiendo, la deterioró, la menospreció, la enajenó, en definitiva la perdió, yo creo que perdió todo, porque la inteligencia en un espíritu insensible es muy riesgosa. Yo creo que la sensibilidad, aún en la ignorancia, es sabia. Yo creo que la sensibilidad es lo que habría que rescatar. En definitiva, creo que si hago música es también, en alguna medida, para ir preservando y estimulando las sensibilidades de quien se ponga delante de esta música. La sensibilidad no significa adormecerse tampoco. Mi música intenta no ser siempre agradable y siempre placentera. En algún punto excita y produce hasta un cierto displacer, si querés. Pero es justamente un mecanismo para mantener esa sensibilidad despierta.
Gracias.